Roberto Mendoza, un hombre con un vasto imperio inmobiliario, conocido por su frialdad y exigencia, tomó una decisión ese día que cambiaría completamente su vida. No estaba acostumbrado a lidiar con personas que desobedecían sus órdenes, especialmente no con una simple empleada de limpieza. Pero ese día fue diferente. María Elena Rodríguez, la mujer que pasaba sus días limpiando los pisos impecables de sus lujosas oficinas, faltó al trabajo nuevamente. No una vez, sino 3 veces ese mes. Lo que él sabía hasta entonces eran excusas poco convincentes sobre emergencias familiares, que para Roberto sonaban más como pretextos vacíos. Estaba irritado y ya no soportaba más esa falta de compromiso. Con el rostro marcado por la irritación, Roberto entró en su Mercedes-Benz Clase S y decidió que iría personalmente a confrontar a María Elena. Ingresó su dirección en el sistema y se dirigió rápidamente al humilde barrio donde ella vivía. La distancia entre su mundo de lujo y la realidad de María Elena no podía ser más evidente. Ella vivía en la calle Los Naranjos, en el barrio San Miguel, una zona sencilla, alejada del glamour y las calles de alto nivel a las que él estaba acostumbrado. Mientras conducía, Roberto reflexionaba sobre su enojo. Estaba frustrado porque su empleada faltaba al trabajo, y la verdad es que nunca se había interesado por su vida personal. Lo que sabía de ella, más allá de su nombre y función, era prácticamente nada, pero estaba decidido a cambiar eso ese día. 20 minutos después, el auto se detuvo frente a una pequeña casa azul, con una puerta de madera antigua y agrietada. Era difícil creer que alguien pudiera vivir en un lugar como aquel. El contraste entre la simplicidad de la casa y el lujo del auto de Roberto era abrumador. Estacionó el auto y antes de siquiera bajar sintió las miradas de los vecinos, curiosas y escépticas, miradas de juicio que Roberto nunca había tenido que enfrentar. Ajustó su corbata de $10,000, respiró profundamente y caminó hacia la puerta de María Elena. No era solo una empleada, sino alguien que, según él, necesitaba ser confrontada. Roberto golpeó con fuerza la puerta. El sonido resonó en la calle silenciosa. Pasaron algunos segundos hasta que la puerta se abrió. María Elena apareció, con el cabello recogido apresuradamente, ropa gastada y una mirada visiblemente asustada. Ella parecía sorprendida al ver quién estaba en su puerta. «Señor Mendoza, ¿qué hace aquí?», preguntó con voz temblorosa, claramente preocupada. Roberto la miró fijamente y respondió sin ninguna gentileza. «Vine a ver por qué has faltado tanto al trabajo. Emergencias familiares, ¿verdad? ¿Qué está pasando realmente aquí?». María Elena miró al suelo, con los ojos llenos de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, algo ocurrió. Roberto, impaciente, empujó ligeramente la puerta, exigiendo una respuesta inmediata. Y fue entonces cuando vio algo que jamás podría haber imaginado. Dentro de la casa, la escena lo paralizó. 5 niños pequeños, todos con ojos grandes y asustados, lo miraban. En el fondo de la sala, un bebé lloraba en una pequeña cama improvisada hecha con una caja de cartón forrada con mantas. Una niña de 2 años gateaba con un simple paño en el cuerpo, mientras 2 niños gemelos jugaban con juguetes rudimentarios de madera. Una niña de 6 años intentaba alimentar a su hermano menor con una cuchara de metal, mientras el bebé lloraba intensamente. La sala era estrecha, sin recursos, con muebles sencillos e improvisados. Roberto se quedó sin palabras, observando la escena que lo dejó sin piso. Nunca imaginó que, al buscar una simple explicación sobre el comportamiento de María Elena, se encontraría con una realidad tan dura y conmovedora. María Elena, visiblemente incómoda con la presencia de Roberto y el impacto en sus ojos, intentó cerrar la puerta, pero él la detuvo con un gesto firme, aunque suave. «Espera», dijo, con la voz ya más baja. «Estos niños son tuyos». Ella bajó la cabeza con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, señor Mendoza, todos son míos. Sé que he faltado al trabajo, pero a veces no tengo otra opción. Se enferman. No tengo con quién dejarlos». Roberto no sabía cómo reaccionar. Estaba a punto de reprenderla nuevamente por no ser puntual, pero esa escena lo golpeó de lleno. El bebé seguía llorando mientras la niña de 6 años, Carmen, intentaba calmarlo, sin éxito. La casa era sencilla.
casi sin muebles, y lo poco que había estaba visiblemente dañado. Había una pequeña estufa de gas en un rincón de la sala, con algunas latas de atún vacías y un paquete de arroz casi terminado. Nada de lo que Roberto estaba acostumbrado a ver en su vida de lujo. Sintió el peso de la situación, una profunda sensación de incomodidad. De repente, sus problemas en el trabajo parecían tan pequeños. María Elena lo miró con vergüenza, pero él, aún en shock, se acercó al bebé. ¿Está enfermo?, preguntó con voz temblorosa. María Elena, con una voz casi inaudible, respondió: «Sí, tiene una infección respiratoria que no mejora. Lo llevé al centro de salud, pero solo me dieron paracetamol. Necesita un pediatra especializado, pero no tengo cómo pagarlo». Sus palabras resonaron en su mente, y Roberto se sintió como nunca antes. Miró la pequeña cocina improvisada y la sala donde los niños jugaban con lo que podían encontrar. ¿Cómo lograba ella sobrevivir con un salario tan bajo y aún cuidar de 5 hijos? En ese momento, uno de los niños, Diego, de 4 años, se acercó tímidamente a Roberto y con una mirada curiosa preguntó: «Tú eres rico, ¿verdad?». El pequeño lo miró de arriba a abajo como si viera algo que nunca había visto antes. Roberto se sintió incómodo, no por la pregunta del niño, sino por la percepción de que, en efecto, era rico, muy rico, y eso le hizo sentir un peso inmenso en el pecho. María Elena rápidamente intentó corregir el comportamiento de su hijo. «No preguntes eso, Diego, no es educado». Pero el niño continuó: «Mami dice que, si fuéramos ricos, podríamos comprar medicinas para Miguel, para que no esté enfermo así». Esas palabras cortaron a Roberto como un cuchillo. Miró al bebé, que aún lloraba, y sintió el peso de la culpa. Él tenía todo lo que podía desear en la vida: riqueza, poder, estatus, pero nunca había visto nada parecido a aquello. Nunca había visto niños en condiciones tan precarias, tan vulnerables. Observó el esfuerzo de María Elena, que a pesar de todo, mantenía su dignidad, intentando conservar la compostura mientras cuidaba de sus hijos. Roberto sintió algo que nunca antes había experimentado: una mezcla de vergüenza y compasión. No sabía qué hacer con eso, pero sabía que algo tenía que cambiar. Roberto no sabía cómo lidiar con la sensación de impotencia que lo dominaba. Miraba a María Elena, intentando entender cómo ella lograba mantener la calma ante tantas dificultades. ¿Cómo era posible que alguien con una vida tan abrumada aún fuera capaz de mantener su dignidad y amor por sus hijos? Con cada palabra que ella decía, él se sentía como un intruso en un mundo que nunca había conocido realmente. Ella explicó en voz baja cómo el padre de los niños los había abandonado cuando nació Miguel, el bebé, incapaz de lidiar con los costos de la paternidad. María Elena quedó sola con los 5 niños, intentando sobrevivir con un salario miserable, sin apoyo, sin ayuda. Roberto, parado en la puerta de la humilde casa, no sabía cómo procesar la información. ¿Cómo era posible que él, con toda su riqueza, nunca hubiera notado el sufrimiento que ocurría justo bajo sus narices? Siempre se había visto como una persona que ayudaba a otros, donando a instituciones de caridad y realizando grandes negocios. Pero nunca miró a las personas cercanas a él, aquellas que realmente lo necesitaban, las que estaban a su lado todos los días. Sintió que su visión del mundo se derrumbaba. El bebé Miguel seguía llorando, y la situación parecía empeorar cada minuto. Roberto, intentando comprender lo que ocurría, se acercó nuevamente y preguntó de forma más suave: «¿Cuándo fue la última vez que lo vio un médico?». «Hace 2 días», respondió María Elena con voz temblorosa, «pero solo me dieron remedios simples. Necesita algo más, un tratamiento especializado. No tengo cómo pagarlo, no tengo cómo…». Su voz se quebró y Roberto sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a alguien pasar por una situación tan desesperada. El dolor de María Elena no era solo por la salud de su hijo, sino por el peso de cuidar de 5 niños sola, sin apoyo, sin recursos. ¿Cómo lo soportaba? «María Elena, ¿por qué nunca me contaste esto?», preguntó Roberto, aún sin entender. «¿Por qué nunca me dijiste lo que estaba pasando en tu vida?». Ella lo miró, con el rostro marcado por el dolor y la lucha diaria. «Nunca quise que lo supiera, señor Mendoza. Pensé que si sabía de mis problemas, me despediría.
Solo quería que me viera como una empleada buena y dedicada, nada más. No quería ser una carga para nadie. Sus palabras golpearon a Roberto como un puñetazo en el estómago. Nunca imaginó que detrás de la mujer que limpiaba sus oficinas todos los días había una vida tan difícil, llena de sufrimiento y sacrificios. Se sintió avergonzado por nunca haberse interesado en saber más sobre su vida, sobre lo que realmente enfrentaba. Esa casa sencilla, con sus muebles improvisados, su cocina sin recursos y sus niños sucios y descalzos, parecía un reflejo de toda la dureza de la vida de María Elena. Pero, al mismo tiempo, algo en ella transmitía una fuerza impresionante. No estaba derrotada, aunque tenía todos los motivos para estarlo. Luchaba todos los días, a pesar de las dificultades, por sus hijos. Roberto miró a los niños, todos tan pequeños y vulnerables, y una profunda tristeza lo invadió. No podía seguir viviendo en su mundo de lujo, donde todo parecía perfecto y controlado. Necesitaba hacer algo para ayudar. No sabía qué podía hacer, pero sentía que no podía simplemente irse y continuar su vida como si nada hubiera pasado. Con esfuerzo, Roberto se levantó y con una voz ahora más suave dijo: «María Elena, ¿qué necesitas para mejorar la situación de Miguel?». Ella lo miró, sorprendida, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «¿Qué? ¿Quiere decir...?» «Voy a ayudar», interrumpió Roberto. «No voy a dejar que pases por esto sola. Me aseguraré de que Miguel tenga el tratamiento adecuado, con un médico especializado. Cubriré los gastos sin que tengas que preocuparte por eso». María Elena lo miró incrédula. No podía creer sus palabras. No porque pensara que él era incapaz de ayudar, sino porque nunca esperaría que alguien tan lejano a su realidad fuera tan generoso, sin esperar nada a cambio. Estaba en shock. «Pero, señor Mendoza, no puedo aceptar esto. Usted ya hace tanto por mí y me paga un salario. Yo no puedo aceptar más». Roberto la interrumpió con un tono firme pero amable. «María Elena, necesitas la ayuda, y yo la estoy ofreciendo. No pienses que lo hago por lástima o por obligación. Lo hago porque es lo correcto, porque lo mereces, porque tal vez sea la única oportunidad de salvar a tu hijo, y no voy a dejar que eso pase». María Elena, con los ojos llenos de lágrimas, no sabía cómo reaccionar. Estaba agradecida, pero también se sentía humillada por necesitar esa ayuda. Siempre se había enorgullecido de ser independiente, de no depender de nadie, pero la situación la obligaba a aceptar algo que nunca imaginó que necesitaría. «Gracias», dijo, con una voz casi inaudible. «Gracias, señor Mendoza. No sé cómo podré agradecérselo». «No necesitas agradecerme. Lo que importa es que Miguel tenga el tratamiento que necesita, y yo me ocuparé de eso. Ya no estás sola en esto». Roberto se alejó un poco, pensando en qué hacer a continuación. Ya había tomado una decisión, pero sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. No podía simplemente salir de allí y seguir con su vida sin mirar más profundamente lo que acababa de presenciar. Mientras tanto, los niños volvieron a jugar como si nada hubiera pasado. Diego y Alejandro, los gemelos de 4 años, hacían lo que podían para divertirse con los pocos juguetes que tenían. Carmen, la niña de 6 años, ayudaba a sus hermanos menores, cuidándolos con una madurez que no debería tener para su edad. Roberto los observaba en silencio. ¿Cómo podía una niña de solo 6 años tener tanta responsabilidad? ¿Cómo podía cargar con el peso de cuidar a sus hermanos en un entorno tan difícil? «Carmen», dijo Roberto, acercándose a la niña, «¿qué quieres ser cuando crezcas?». La niña lo miró, con sus ojos grandes y curiosos. «Quiero ser médica. Quiero curar a Miguel y a todos los enfermos del barrio. Quiero ayudar a las personas». Sus palabras lo golpearon como una flecha. ¿Cómo podía tener un sueño tan grande, cuando su realidad era tan dura? ¿Cómo podría tener un futuro brillante, cuando el mundo a su alrededor parecía querer aplastarla a cada paso? Él le sonrió suavemente, y con una sinceridad que nunca antes había mostrado, dijo: «Sé que serás una excelente médica, Carmen, y haré lo posible para ayudarte a alcanzar tus sueños». Las palabras de Roberto tocaron profundamente a la niña. Ella sonrió tímidamente y volvió a jugar con sus hermanos, pero había algo diferente en su mirada. Tal vez la esperanza,
la creencia de que, algún día, realmente podría alcanzar su sueño. Roberto se quedó allí unos minutos más, pensando en la vida de María Elena, en los sacrificios que ella hacía todos los días para cuidar de sus hijos. Sabía que no podía cambiar toda su realidad, pero estaba decidido a hacer lo que estuviera a su alcance para ayudarlos a salir de esa situación. En los días siguientes, Roberto no podía dejar de pensar en la familia de María Elena. Comenzó a preguntarse si realmente estaba haciendo lo suficiente. La situación de la mujer y sus hijos lo afectó de una manera que nunca imaginó posible. Recordaba cómo, durante toda su vida, siempre estuvo rodeado de lujo y privilegios, pero lo que veía ahora no era solo pobreza, era una lucha por la supervivencia. Nunca imaginó que el simple acto de ir a la casa de su empleada podría cambiarlo tan profundamente. El tratamiento para Miguel se organizó de inmediato. Roberto se aseguró de que el bebé tuviera acceso a un pediatra especializado, y los medicamentos se entregaron sin costo alguno. En cada consulta, él se involucraba más, tomando notas sobre el progreso de Miguel, algo que nunca había hecho por nadie en su vida. Durante cada visita al hospital, veía a los otros hijos de María Elena jugando en las áreas comunes, con sus ropas sencillas y sus risas contagiosas, y eso lo hacía reflexionar aún más sobre su propia vida. Pero lo más impactante ocurrió a la mañana siguiente. Roberto se despertó temprano y antes de dirigirse a la empresa, decidió hacer algo diferente. Tomó su celular y llamó al número de María Elena. «Buenos días, señora Rodríguez», dijo con firmeza, pero con una amabilidad que ella no estaba acostumbrada a escuchar. «Voy a ayudarla a encontrar un empleo mejor, algo que pague más y le dé más tiempo para cuidar de sus hijos. Sé que su trabajo aquí no es suficiente y no puedo permitir que continúe así. Vamos a hacer algo para cambiar eso». María Elena se quedó en silencio, atónita, sin entender lo que estaba ocurriendo. No sabía qué decir, pero sentía que de algún modo Roberto hablaba en serio. «Señor Mendoza, yo no sé qué decir, solo no sé si merezco esto». «Mereces mucho más, María Elena», respondió Roberto con convicción. «Has trabajado incansablemente y al mismo tiempo has cuidado de tus hijos sola. Me aseguraré de que recibas el apoyo necesario para mejorar tu vida y la de ellos. No podemos permitir que sigas viviendo así». En ese momento, María Elena se dio cuenta de que la ayuda de Roberto no era solo una cuestión de dinero, sino de un cambio real en su vida. Él estaba dispuesto a ofrecer más que una simple ayuda financiera. Estaba dispuesto a ofrecerle una oportunidad para reconstruir su vida. En las semanas siguientes, Roberto se dedicó a encontrar una solución para María Elena. La ayudó a conseguir un empleo mejor remunerado y más flexible, que le permitiera estar más presente para sus hijos. Además, se aseguró de que tuviera acceso a un plan de salud para ella y sus niños, pero lo que más conmovió a María Elena fue el hecho de que Roberto no solo se preocupó por su situación financiera, sino por su dignidad, por su bienestar. Una mañana de domingo, Roberto decidió visitar nuevamente la casa de María Elena, pero esta vez con un propósito diferente. Quería pasar un tiempo con la familia, conocer más sobre los niños y ver de cerca cómo se estaban adaptando a la nueva situación. Cuando llegó a la casa, fue recibido con una alegría inesperada. María Elena, que estaba preparando el almuerzo, lo invitó a entrar. La casa estaba más ordenada, más acogedora. Los niños jugaban en un pequeño jardín improvisado detrás de la casa, y al verlos, Roberto se sorprendió con la transformación que había ocurrido. Miguel, que antes estaba débil y enfermo, ahora sonreía y jugaba con sus hermanos. Su salud había mejorado significativamente, gracias al tratamiento que recibió, y su madre parecía más tranquila. Los niños estaban más felices, más animados, y eso llenaba a Roberto de una sensación de realización que nunca imaginó experimentar. Se acercó a los niños y al verlos jugando con una pelota en el patio, se agachó para hablar con ellos. «Oigan, chicos, ¿cómo están las cosas? ¿Qué están haciendo de bueno?» Carmen, con su típica serenidad, lo miró y sonrió. «Estamos jugando. Jugamos fútbol y a veces ayudamos a mami a cuidar de Miguel». Roberto le devolvió la sonrisa, impresionado por la madurez y la responsabilidad de Carmen.
Sabía que ella aún era muy joven para cargar con tanta responsabilidad, pero lo hacía con una gracia sorprendente. María Elena, que estaba en la cocina, apareció en la puerta con un plato de comida sencilla. Parecía más relajada, más en paz. Era como si, por primera vez, pudiera respirar. Roberto sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero sentía que ya había dado el primer paso para cambiar la vida de esa familia. «Señor Mendoza, no sabe cuánto ha cambiado nuestras vidas», dijo María Elena con la voz llena de gratitud. «Nunca imaginé que podría tener una oportunidad como esta. Yo no sé qué decir». «No necesitas decir nada, María Elena. Lo que importa es que tú y tus hijos tengan una vida mejor, y lo que quiero es asegurarme de que sigan así, felices y saludables. Estoy aquí para apoyarlos como debí haberlo hecho desde el principio». Con una sonrisa sincera, María Elena lo miró. «No tiene idea de lo que esto significa para mí, para todos nosotros». Los meses siguientes fueron transformadores para todos. María Elena logró encontrar un equilibrio entre el trabajo y el cuidado de sus hijos. Estaba más tranquila, más confiada, y sus niños también estaban más alegres, con menos preocupaciones sobre el mañana. Roberto continuó apoyándolos, ofreciendo recursos para la educación de los niños y hasta garantizando una pequeña donación mensual para ayudar con los gastos adicionales, como la compra de ropa y materiales escolares. El gesto de Roberto, inicialmente movido por un impulso, se convirtió en algo mucho mayor. No solo estaba ayudando a una mujer y sus hijos, estaba comenzando a entender la importancia de su propia responsabilidad social, de su papel como líder en su comunidad. Empezó a ver a las personas de una forma más humana, más conectada, y eso cambió completamente su perspectiva de vida. Ya no quería ser solo un millonario en un mundo de riquezas. Quería ser alguien que marcara la diferencia en la vida de las personas, especialmente de las más necesitadas. Con esto, Roberto comenzó a implementar cambios no solo en la vida de María Elena, sino también en su empresa. Se comprometió a pagar salarios más justos a sus empleados y a ofrecer beneficios que antes nunca imaginó que fueran necesarios. Empezó a escuchar más, a preguntar más y, sobre todo, a preocuparse más. Y así, la vida de María Elena, de sus hijos y hasta de Roberto, nunca volvió a ser la misma. Él había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. La verdadera felicidad no estaba en su imperio, sino en la alegría de ver prosperar a las personas a su alrededor. Descubrió que la verdadera riqueza no se mide por el dinero, sino por el impacto positivo que tienes en la vida de los demás.